Los imputados Ábalos y Koldo han optado por el silencio absoluto. Ni uno ni otro han respondido a las preguntas del juez sobre los presuntos ingresos irregulares en metálico revelados por la UCU. Es curioso, entrevistas a medios de comunicación le han sobrado, pero ante el magistrado parece que era más complicado eso de sostener que las chistorras no eran simples embutidos. Cuando alguien proclama su inocencia con tanta vehemencia, lo esperable es que lo defienda en sede judicial, no en platós y portadas de periódicos. Hemos oído conversaciones con una jerga más propia de una organización criminal que de un exministro y su asesor. Claro que callar es un derecho, constitucional además, pero también es una táctica calculada y al elegir no colaborar con la justicia, el mensaje que envían es que algo grave ocultan. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Koldo García también evita la cárcel, sigue la estela del que fuera su jefe, el exministro socialista José Luis Ábalos, y no declara ante el juez que, aunque mantiene su libertad, ve indicios sólidos de criminalidad por su papel de gestor y custodio del dinero de Ábalos. Ambos siguen en la calle, pese a los graves delitos que se le imputan, y eso ha provocado una euforia contenida en el PSOE y una expectativa truncada en el Partido Popular. Pero esto casi acaba de empezar y las pruebas y los indicios que conocemos por la UCU o también por los medios de comunicación son tan contundentes que no se augura un buen final para ambos colegas. De hecho, hoy Koldo no descartaba ingresar en prisión y su indumentaria, Miriam Polo, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Claramente le delataba. Pues efectivamente, Koldo ha llegado al Tribunal Supremo con una mochila al hombro y no por casualidad. Según él, un hombre precavido vale por dos. En sala se ha acogido a su derecho a no declarar y tras la vistilla finalmente no dormirá en prisión porque la Fiscalía Anticorrupción lo ha descartado al considerar suficientes las medidas que ya tenía impuestas. Sin pasaporte, sin poder salir del país y con obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado. Aún así, el magistrado Puente reconoce que el riesgo de fuga existe, pero lo considera controlable. Y tan solo media hora antes de su citación en el Tribunal Supremo, Koldo García salía acompañado de su abogada Leticia de la Hoz. Les esperaban varios medios de comunicación. El exasesor ha tenido varios incidentes al chocar varias veces con micrófonos y cámaras y apenas segundos después otra cámara impactaba levemente, sin intención eso sí de agredirle, contra su cara. Koldo ha estallado, vamos a verlo. Por favor, que no me empuje. No, si no le hemos empujado, empuja usted. ¿Qué ha pasado? A ver, he atendido a todos los medios de comunicación siempre. Lo único que os pido es que no me agredáis. Yo creo que ya las preguntas no agreden, simplemente. Pues no agreden las preguntas. Las preguntas no agreden, decía el periodista. Bueno, hoy el debate político no estaba en la culpabilidad o inocencia de Ábalos y Koldo, que ahí todos los partidos están más o menos de acuerdo, sino por lo expresado ayer por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, al mostrar su estupor porque el exministro socialista siga siendo diputado en el Congreso. Ministros y cargos del Partido Socialista creen que el magistrado instructor ha traspasado una línea roja que no le corresponde porque su función es hacer leyes. Y hemos visto en concreto a un Patxi López muy enfadado con el magistrado. En la misma línea, María Jesús Montero y Ángel Víctor Torres han defendido la separación de poderes. Incluso el vicepresidente del Congreso ha llegado a invitar al juez Puente a presentarse a unas elecciones. Dirigentes del Partido Socialista, que hace unos meses no dudaban en cuestionar decisiones judiciales y fiscales, ahora se muestran indignados porque les toca a ellos recibir las críticas. Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes y no necesitamos que opinen sobre ellas. Yo creo que cada poder tiene que intervenir en su ámbito. Una cosa es la política, otra es la justicia. Lo peor es judicializar la vida pública o politizar la justicia. Una manera de vehicularlo, que es presentarse a unas elecciones. Uno se presenta a unas elecciones, participa en el debate político, propone los cambios legislativos que crea oportuno y a partir de ahí pues las mayorías parlamentarias son las que deciden.
Bueno, pues desde el Partido Popular dicen que lo expresado por Puente es lo que piensan la mayoría de los españoles. Vamos, que Ábalos no puede seguir siendo diputado en el Congreso. Y así lo ha dicho precisamente Alberto Núñez Feijóo, que cree que Ábalos sigue las instrucciones del presidente del Gobierno en cada votación que se produce en el Congreso. Se pregunta además cómo ninguno de sus socios retira su apoyo al Partido Socialista ante tantos casos de corrupción. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor, por utilizar un adjetivo que creo que es muy correcto del auto, de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra hablará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor. Y además, seguir viendo como el señor Ábalos es un diputado que sigue las instrucciones del presidente del Gobierno y del Gobierno en todas sus votaciones, es el tercer estupor que le causa a todos los españoles. Bueno, pues hemos conocido la opinión de los dos partidos mayoritarios. Vamos a ver qué piensan de este asunto nuestros seguidores en las redes sociales. Pues José Luis lo tienen muy claro. Les hemos preguntado concretamente si creen que José Luis Ábalos debe mantener su escaño en el Congreso, y ya lo vamos a ver que un 84% considera que no, que Ábalos no debería seguir siendo diputado mientras le están investigando, y por tanto no aprueban que el exministro siga cobrando por un cargo de servicio público ni que siga tomando decisiones que repercuten a todos los españoles en el Congreso. Frente a ese, ya lo están viendo, 17% que pese a todo esto aprueba su permanencia. Bueno, éramos 84-16. Seguimos a vueltas con los pagos en metálico a los políticos por sus gastos de representación, tras conocer los sobres que el PSOE repartía con altas cantidades de dinero a Ábalos y a Santos Cerdán. Hoy el ministro Puente ha asegurado que él nunca ha cobrado este tipo de gastos en el partido, pero admite que es algo habitual en todos los ministerios. Incluso en el suyo propio. Óscar Puente se posiciona en contra de este método. Reconoce que él preferiría herramientas más modernas, como tarjetas para controlar mejor estos gastos, y aún así defiende la transparencia en las cuentas del Partido Socialista e insiste en que no hay financiación irregular. Restando peso al auto de la UCO, asegura que todos los ministerios funcionan de manera similar, con pagos en efectivo custodiados para viajes o actos. Pagar en efectivo, dice el Partido Socialista, que no es ilegal, no tal. Pero si es que eso se está haciendo en los ministerios. Si eso se hace en el Gobierno de España, a día de hoy. ¿Es estético? No, a mí me parece, sinceramente, en el siglo XXI, en el momento en el que nos vivimos, me parece, no sé cómo calificarlo, pero es lo que hay. El jefe de la delegación, cuando vamos a un viaje, va con dinero que le da de anticipo de caja el interventor. Si lo pierde, lo pone de su bolsillo. Cuando vuelve, dice, me ha sobrado tanto y estos son los tickets de lo que he pagado. Y el interventor lo fiscaliza y lo contabiliza. ¿No es más razonable una tarjeta? Bueno, pues está en ellos cambiarlo, también. Es decir, es el ministro de Transporte, pero de luego ha sido el más clarito a la hora de explicar cómo se pagan estos gastos, estas liquidaciones de gastos. Bueno, y pendientes estábamos también de la fecha en la que el Partido Popular iba a citar a Pedro Sánchez para comparecer en el Senado en la Comisión de Investigación del caso Koldo, y donde se le preguntará por si hubo financiación ilegal del partido. Ya conocemos el día, pero la incógnita todavía es saber qué senador del PP va a ser el encargado de formularle las preguntas. Todavía esa incógnita no se ha desvelado. El Partido Popular no desvela quién asumirá los 50 minutos de preguntas al presidente por las supuestas tramas de corrupción que rodean al Partido Socialista y al Gobierno. Lo que sí sabemos es quién no será. Alicia García, que hoy se autodescartaba. Eso sí, le exige a Sánchez que dé explicaciones de verdad y no repita la estrategia habitual de negarse a declarar. Y no ceden, sostienen que toda la trama deja evidencias que apuntan a una posible financiación irregular e involucran al presidente como uno de los participantes. Por eso, el próximo día 30, a las 9 de la mañana, Sánchez se sentará frente a los senadores. Le exigimos que se comporte como presidente del Gobierno, que dé la cara, que no repita el papel de Ábalos y Koldo ayer y hoy en sede judicial. No puede callar. España entendería que su silencio es una confesión. Quien calla, otorga.
Bueno, pues la verdad es que hay mucha expectación por ver quién va a ser ese portavoz del PP que vaya a formular esas preguntas, que se encare con Pedro Sánchez. Alicia García, que es la portavoz del PP en el Senado, no lo va a ser, pero bueno, veremos. En próximos días tendremos la respuesta. Ana Pedrero, buenas noches. Alberto Bustos, buenas noches. Hola. Manuel Morán, ¿qué tal estás? Bien, bien, muy bien. Manuel, tú que lo eres todo en la carrera judicial, magistrado, juez, fiscal, inspector judicial, mediador. Madre mía, vaya currículum que tienes, por eso estás aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estudiar, ¿no? Estudiar y trabajar mucho. La importancia. Tengo dos dudas que quiero que nos aclares muy brevemente. Lo de brevemente lo pongo así en letras de neón, ¿eh? Quiero que me aclares. ¿No declarar ante un juez es un síntoma de culpabilidad por parte del acusado? No declarar ante un juez es un derecho, por supuesto. Un derecho constitucional. Aparte están luego las consideraciones que hagamos. Yo, si fuera inocente, querría hablar con el juez cuanto antes. Es un derecho constitucional. Y por lo tanto, una sentencia, si solo existe la no declaración del juez, evidentemente no puede ser condenatoria. Pero el Supremo ha dicho ya desde hace muchísimo tiempo que si hay pruebas de cargo testificales, documentales, contra el que no quiere declarar, el no declarar se vuelve contra él en el sentido de decir, si hay pruebas de cargo y usted no se defiende de las pruebas de cargo... Pero es el caso de Koldo y de Ábalos. Claro, señal de que usted tiene algo que... O sea, no le favorece. O sea, no le puede perjudicar, pero no le favorece en el momento que haya pruebas de cargo. Pero si no hay pruebas de cargo, sí. Pero si hay pruebas de cargo, le perjudica. Y otra duda, me ha gustado la brevedad, insólita, Manuel Morán. ¿Por qué el juez mantiene, que yo creo que es un poco la duda que tiene mucha gente hoy, en libertad a Koldo y a Ábalos y no lo hizo con Santos Cerdán? ¿El momento procesal es diferente en estos casos? Yo creo que lo importante de por qué no detiene o no tiene una conducta distinta, para empezar tenemos que decir que por lo que respecta a Cerdán, pues ha habido ya una decisión de un juez y además apelada y recurrida ante la sala de apelación de 5 magistrados del Supremo que confirma absolutamente todo. Y la base esencial son varias cosas, por decir lo más breve. Por una parte, se dice en el auto que es que Cerdán es el muñidor, el organizador de la trama, el director de la trama, que los otros no son hombres de paja, pero casi. Y por lo tanto, en ese sentido, por eso lo mantiene a él. La segunda consecuencia es que dice que hay indicios mucho más fuertes de posible destrucción de pruebas en Cerdán que en las otras dos personas, porque conocía más cosas, sabía más cosas, tiene más datos, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que el único, que es importante ese fundamento, el único que se relacionaba con las empresas, por una parte, para adjudicar las licitaciones a cambio de, por definirlo gráficamente, de mordidas que entregaban para la trama, vamos a decir, veremos si para el partido, de momento para la trama al parecer, el único que conocía era Cerdán. Y que el cauce de información, de cómo era el cauce de información, todavía está difuso y el único que puede saber algo de eso es Cerdán. Que fíjate lo extraño que es que un secretario de organización se reuniera con empresas, a veces en el propio Ministerio de Transportes, cuando es un cargo de partido, no es un cargo institucional, pero bueno. ¿Qué os parece? Quiero ir al debate del día, que es el juez Leopoldo Puente expresa su estupor, es lo que escribió en el auto, porque Ábalos siga siendo diputado. ¿Creéis que ha traspasado una línea roja, como han dicho algunos dirigentes socialistas, o puede un auto hacer este tipo de apreciaciones, bueno, no sé si para incluso argumentar que por eso precisamente no se le encarcelaba? Alberto. Bueno, yo haría una consideración inicial. En mi opinión, Ábalos debería dejar de ser diputado. Y hay una cosa básica, ya no representa al partido por el que fue elegido. Cierto es que en España no existen listas abiertas, pero... pero eso le pasa, por ejemplo, a muchos... estoy pensando en Francisco Igea, que se representa a sí mismo, ya no representa a ningún partido. Pero mi opinión es que cuando alguien vota, esencialmente está votando al partido en este país, aunque tengamos una lista de personas que están ahí. Por tanto, si dejas de representarlo, yo creo que no es de recibo continuar ahí. Dicho esto, Cerdán, por ejemplo, sí que abandonó el escaño el día después, ¿no? Luego será lo que sea, pero ese acto le honra. Ábalos no. Ábalos de momento no tiene ningún acto honroso, digamos, ¿no? A partir de ahí, las opiniones del juez Puente yo creo que no proceden. Y yo creo que luego no podemos sorprendernos de que se acuse a parte de los jueces de hacer política. Porque esto sí es hacer política. Yo creo que el juez, como hoy se decía, está para impartir justicia, está para valorar las leyes, pero no está para hacerlas. ¿Qué es revisable el reglamento del Congreso? ¿Qué es revisable esta cuestión?
pues lo será. Pero incluso la ley electoral. Seguramente sea revisable. Y a partir de ahí habrá que instar al legislativo y habrá que votar a partidos y habrá que posicionarse como ciudadanos en qué se haga. Pero creo que como juez, creo que no debe hacerlo, es mi opinión. Ana, ¿se ha convertido en un comentarista político, como ha escuchado hoy algún dirigente del Partido Socialista, el juez Puente? Las declaraciones que hemos escuchado antes, tanto de PP como de PSOE, son, para mi forma de entender, medias verdades y medias mentiras. Es decir, está muy bien, yo creo que sí ha traspasado esa línea, es decir, es verdad lo que dice Feijóo, que es lo que piensa mucha gente, pero no es igual que lo comentemos aquí, nosotros, a que un magistrado en el Supremo no lo comente, lo incluya en un auto. Y sobre todo en un momento en que este gobierno lleva cuestionando continuamente todo el aparato judicial. Creo que es una metedura de pata por su parte enorme. Pues te digo que son medias verdades y medias mentiras. Sí que es cierto lo que dice Feijóo, que lo piensa mucha gente, lo hemos visto en la encuesta, y creo que a cualquiera que le preguntemos dicen ¿por qué? También es cierto que ese señor está ahí porque en su día fue votado. Y eso es así. Ese escaño, tal y como está hoy la ley, lo dices tú, a lo mejor es que habría que revisar la ley, pero ese escaño es de él. Que lo lógico sería lo que él dice, una vez que tú no estás representando ese partido, que te vayas. Pero como no, esa ley, la ley que tenemos electoral ahora es muy clara en ese sentido y no hay muchos casos precedentes. Y la gente se ha quedado con su escaño, ¿vale? O sea, que en ese sentido es legal que él esté ahí. Otra cosa es que sea ético y moral, pero que tendría que partir de él, no de un juez que diga no me parece el estupor, ¿no? Entonces, sí, el estupor de los ciudadanos probablemente, claro que lo tenemos casi todos, de que una persona con todo lo que ya lleva encima continúe en una institución, porque además para mí eso deshonra al partido, deshonra a la institución. Pero también es cierto la doble moral del PSOE, es decir, hoy están atacados porque están haciendo políticas los jueces. Bueno, señores, es que ustedes llevan muchos meses haciendo justicia los políticos. Es decir, ojalá de verdad esa separación de poderes que están pidiendo hoy la lleven a rajatabla para todo. Ojalá la justicia y los jueces tengan su espacio y tengan que hacer lo que ellos tienen que hacer, que es legislar y tomar decisiones en los juzgados, y ojalá los políticos dejen de hacer justicia por su cuenta. Es decir, ni al PSOE le corresponde legislar, al PSOE ni a ningún partido le corresponde legislar, ni a los jueces creo que les corresponde hacer un juicio político, y mucho menos incluirlo en un auto. Y menos, te digo, creo que por parte de este juez es una metedura de pata grave. Grave en el sentido ese, de que la justicia lleva mucho tiempo en el punto de mira y está siendo muy criticada. Entonces, que en un auto se permita decir, me causa estupor, eso a usted no le corresponde. El estupor es como ciudadano. Se lo cuente usted a un amigo en la barra del bar, pero no lo meta en un auto, porque creo que además pone en un punto de mira, o sea, da un pasito más en esas sospechas, en esas críticas que continuamente alimentan partidos como Bueno, en este caso, el juez Leopoldo Puente no es sospechoso de ser precisamente conservador. Claro, por eso te lo digo, que es más, por eso te digo que es una metedura de pata. ¿Es habitual este tipo de expresiones y de...? Vamos a ver. Yo me parece muy oportunas las declaraciones de los compañeros, y mucho más cuando Alberto reconoce también a Ana de que no tenía que estar, que tenía que estar ya fuera. Tal. Yo creo que lo primero que decidir de estos dos autos que ha esgrimido el juez, que ha dictado, es que aciertan en que para evitar la indefensión, pues obviamente, y para las garantías, de acuerdo, no mandarlos a prisión, que hubiera pasado si le manda a prisión. La frase no es afortunada, pero no es afortunada porque vivimos en una sociedad tan polarizada, tan salvajemente polarizada, que realmente esto no es así. Tiene un cierto sentido en el aspecto de que está relacionado con el fraude de ley, por una parte, que hace este otro, avalos con el abogado, que voy pero no voy, así lo suspendemos, patatín y patatán, y tiene que ver contra el excesivo privilegio de los aforamientos. Siempre, muchas veces, ha sido bastante importante. En las sentencias judiciales hay dos consideraciones: del eje data, del eje ferende. Del eje data, la ley que hay, la que aplico o no. Del eje ferende hay muchas remisiones que además han agradecido por el poder político casi siempre. Por ejemplo, muchas veces las audiencias o el Tribunal Supremo ha dicho: este precepto tercero del artículo 47 de la Ley de Arrendamientos Urbanos es confuso y se contradice con este otro y no es demasiado conciso. Sería deseable que en una futura reforma de la legislación se reformara, y nadie ha dicho nada y todo el mundo lo ha recibido de buena fe. Vuelvo a repetir que esta frase se hubiera podido evitar. Cuando vosotros sois muy jóvenes, cuando los heroinómanos no había atenuante de drogadicción y caían sentencias salvajes y severas porque no existía ese atenuante, fue desde las universidades, porque el Parlamento siempre llega más tarde, fue desde las universidades y desde las
consideraciones del jefe de Ferenda que hacía el Supremo y las audiencias cuando decían el síndrome de abstinencia es una cosa muy perniciosa y para evitarlo tienen que robar o traficar al menudeo con la droga. Y a raíz de todo ese empuje, tanto de por una parte la universidad y por otra parte las consideraciones del jefe de Ferenda, se consiguió que existiera ese atenuante. Simplemente decir, ya lo has dicho tú en ese sentido, yo creo que lo que causa estupor al ciudadano no es esta frase, al PSOE sí, pero no es esta frase, no es afortunada, pero lo que causa estupor es todo lo que estamos viendo, primero. Segundo, lo has dicho perfectamente, es decir, que el PSOE, que en esta legislatura ha hecho una crítica absolutamente terrible, tremenda, injusto sobre los jueces políticos y los ha llamado de la fachosfera, todo lo que ha hecho el PSOE, realmente a mí que se permita el lujo de una frase que efectivamente yo posiblemente la hubiera evitado y sin embargo me parece que el magistrado Puente ha acertado perfectamente en sus consideraciones de las decisiones que ha tomado, pues me recuerda un poco a la frase del Evangelio, ¿no? Cuando en un momento se habla en el Evangelio de los sepulcros blanqueados. Hombre, no me venga usted con historias. Y por último, decir simplemente que esa buena armonía que ha habido casi siempre entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, fuera del partido que fuera, y agradecían los legisladores que las sentencias, en estas sentencias se nos ha dicho esto, etcétera, etcétera, porque había armonía, porque no había mala fe, había partidismo, pero no era lo de ahora, pues realmente esto se está convirtiendo en una pesadilla. Yo extraño mucho en esta legislatura que no esté Ciudadanos presente, porque se hubieran evitado muchas cosas. Y estoy de acuerdo con que la frase... Yo lo hubiera evitado, pero tiene una cierta relación, pero lo hubiera evitado. Yo, algunas consideraciones. Primera, ese buen rollo entre lo político y lo judicial, en parte. Hemos estado muchos años con parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con la diferenciación de conservadores y progresistas, lo cual ya nos indica a los ciudadanos que algo hay ahí. Si tantos años estamos para saber, no, estos son los míos y son los tuyos. Hombre, se pierde un poquito de confianza también, ¿no? En segundo lugar, cuando se habla de críticas de lo político a lo judicial, ha habido casos, y lo hemos hablado en esta mesa alguna vez, como alguno de los autos del juez Peinado, que se lo ha ganado muy a pulso, porque han sido rocambolescos, como se está demostrando. En tercer lugar, en cuanto al estupor, el estupor que muestra Feijóo, hombre, él es parte del problema también. Quiero decir, ese reglamento que se puede cambiar, lo pueden cambiar ellos, lo pueden cambiar otros, o puede instar a las Cortes a que se haga, y no lo ha hecho. Por tanto, el estupor tenemos que... Seamos sobre todo los ciudadanos, pero los que son parte del problema a lo mejor deberían estar un poquito más callados. Y en cuanto a estupor tenemos muchos ciudadanos, porque todavía, años después, en sede judicial no se ha dirimido quién es M. Rajoy. Eso sí que causa estupor, sí causa estupor. Sí, pero mira, es que, y perdona, acabas también de dar el clavo. El juez Peinado, muy criticado por el PSOE, pero no dicen nada de la actitud del fiscal general del Estado. Ya lo dicen, es muy grave, que se está convirtiendo en un abogado defensor también del partido. Es decir, es que aquí estamos completamente ya polarizados. La sociedad, el ciudadano, y es una pena porque es un estado de crispación continuo. Todo se lleva a lo político. Cuando tú intentas aplicar el sentido común, te quiero decir, además, sin ningún interés partidista. O sea, cuando intentas aplicar un sentido común, lo que vale para unos no vale para otros. Lo que unos critican en una situación con los de enfrente, cuando me lo hacen a mí, está estupendo. O sea, es decir, por lo menos yo es la impresión que tengo continuamente. Sí, pero aquí hemos llegado a varios puntos de acuerdo, personas que piensan diferente. Déjame que te diga una cosa. Respecto a la politización de los jueces, yo sigo perteneciendo a Jueces para la Democracia, ¿no? Y la politización de los jueces, se nos decían los jueces conservadores que somos jueces políticos. Y yo decía, vosotros seréis como las amebas. Todo es política, el concepto de la propiedad, el aborto, tal. Evidentemente. Entonces, evidentemente es así. Respecto a las asociaciones judiciales que acaparan los cargos, precisamente la Unión Europea es la Comisión de Venecia, del Grupo contra la Corrupción de los Jueces, ayer ha adoptado una resolución llamando la atención a los socialistas en el sentido apoyando a que los jueces, los vocales elegidos los vocales que tengan que ser jueces y magistrados sean elegidos por sus pares. No es lo más correcto técnicamente, pero sencillamente la Unión Europea dice, evitamos así poner las sucias manos de los poderes políticos y sus tentaciones. Y solo acabo con una cosa, porque está bien, se hace mucho daño para el ciudadano que diga cómo se puede hablar de jueces conservadores y progresistas. Mira, hasta esta legislatura
y quizá un poco la anterior, hasta esta legislatura, yo estaba en el Consejo, estaba en el Consejo del Poder Judicial, se han entendido exactamente, perfectamente, si había que en un pleno que decidir 2 plazas del Supremo, 7 de presidencias de ciencia, 4 de letrados, decidían, unos tenían tanto cuota de poder, a lo mejor lo más injusto era para los que no estaban adscritos a asociaciones, que no recibían nada, pero entre ellos se ponían de acuerdo, es decir, no hubo lucha, se ponían, si el PSOE tenía si había que elegir 7 cargos y el PSOE tenía en el gobierno más preponderancia, pues se sabía que iba a ser 4, los 4 que propusieran el PSOE, había exclusiones, tú me quitas este, tú me quitas a este, pero luego 4-3, si al revés 3-4, es decir, siempre ha habido un entendimiento perfecto. Lo de esta legislatura ha sido de tal polarización que efectivamente lo de la resistencia por una parte del PP a renovar los cargos, etcétera, etcétera. Fundamentalmente el PP. Sí, en este caso ha sido fundamentalmente el PP. Pero claro, es que realmente con el Constitucional están pasando muchas cosas. Es que cuando todo se empieza a desvariar y cuando todo se empieza a polarizar y cuando hay una ansia de poder tremenda y salvaje, cuando no hay un mínimo respeto y cuando no hay una mínima decencia y una mínima normalidad, pues claro que los jueces pueden recibir bien las opiniones del Poder Legislativo y al revés, porque se ayudan unos y a otros. Otra cosa es que incidan en su independencia. Pero bueno, yo creo, es que realmente, Alberto, es que esto no tiene ya nada que ver casi ni con el socialismo. Es que esto ha sido un machaque tan salvaje hacia los... Podría citar 10 casos terribles y tremendos, es decir, desde la ley Bolaños hasta lo de la fachosfera. Ahora dicen, ya más se cubren más y dicen, no, algunos jueces quieren hacer política. Pues mire, con esto acabo. Han intervenido unos 50 jueces en todas las resoluciones que ha habido. Peinado, la audiencia provincial por el Peinado ya van 4, más 8 otros 3 en la querella que le metieron al Peinado, 7. A Viedma, la de plenación, otros 4, 11. Más luego, Ábalos, Cerdán y todo esto, han intervenido unos 50 jueces. De esos 50 jueces hay de todo. Hay independientes, que no están asociados, ¿no? Y luego hay pues, gente más mayoritaria, pero no mucho más, de la Asociación Conservadora, gente de la Asociación del Centro menos representada y luego unos 40 o 50, por ejemplo, gente de jueces para la democracia, de una manera... Pluralidad, digamos. Hay pluralidad. Y entonces, en ese sentido, los 50 jueces, en las decisiones del gobierno que han intentado querellas, revocaciones, etcétera, etcétera, solo ha habido uno, que además por mi parte lo conozco mucho y es un magnífico jurista, que es el caso del fiscal general del Estado, que ha habido un voto en contra solo de los 50 jueces. Y tengo la sensación que esa causa del fiscal general del Estado puede caer, porque yo he leído el voto de Andrés, que no digo su apellido, lo podéis buscar en cualquier momento, y el voto reservado, los otros magistrados también me parecerán magníficos, pero el voto reservado tiene mucho fundamento. Pero Vamos a escuchar a Alberto. Sí, muy brevemente. Es decir, no podemos ubicar únicamente el problema, como has dicho ahora, en los socialistas. Quiero decir, el caso de Isabel Díaz Ayuso tampoco ha sido muy benévola con los jueces cuando le ha tocado el caso a su pareja. Quiero decir, no podemos coger una vara de medir para unos y una distinta para otros. Por tanto, yo insisto en lo que... Pero es verdad, Alberto, que nunca habíamos visto una avalancha de ministros atacando a los jueces de esta forma, nunca en la historia de este país. Sí, bueno, a lo mejor tampoco hemos visto nunca... De hecho, había una clara orden de que eso se hiciera, porque había días que aquí mismo, en este programa, es que me faltaban tiempo para poner ministros, cargos socialistas, cargando, por no hablar de Podemos, Irene Montero, cuando hablaba de jueces con... Y a lo mejor tampoco hemos visto nunca algunos autos judiciales realmente muy cuestionables. Por tanto, insisto, termino. De hecho, acabo de empezar además. De hecho, la cuestión está en que, con todo el respeto que tienen que darse unos poderes contra otros, todos pueden ser cuestionados. Y lo que estamos diciendo aquí es que, en este caso, lo que ha planteado hoy el juez Puente es que no debe incluir, lo decía Ana, eso en un auto, porque no procede que esté en un auto. Porque entonces estamos perdiendo la credibilidad en la justicia y estamos dando la razón a las críticas que muchos jueces tienen. Y muchos las tienen con razón. Insisto, y les vienen de un partido y les vienen de otro. Y lo decía antes y termino con eso. Cuando se decía, hay una polarización, no se puede. Aquí estamos 3 personas, creo que con planteamientos políticos seguramente distintos, y ha habido punto de acuerdo. En unas cosas sí, en otras no. Hemos llegado a un acuerdo en el tema de Ábalos. Por tanto, acuerdos puede haber. Entonces, no perdamos la fe en que todo está perdido, porque entonces estamos perdidos como país. Es que eso es lo que yo te decía del sentido común. Es que el sentido común yo creo que no tiene ideología. Es decir, hay cosas que son de sentido común. Y perdona que aluda, o sea, que me repitan con el sentido común, pero es que es así. O sea, Ábalos, ¿cómo no va a opinar un 87%
de seguidores del programa en redes que no debería estar ahí. Es que además para el ciudadano es como una especie de burla. Es decir, yo creo que el ciudadano lo que quiere ver en las instituciones, y me da igual que sea el Congreso, el Senado, las Cortes, yo creo que la gente lo que quiere es honradez y transparencia. Y evidentemente aquí se están sucediendo una serie de acusaciones y parece ser que muy fundadas, que desde luego por vergüenza ajena, o sea, te quiero decir, es que no tenía ni que pedírselo el partido. Creo que una persona cuando llega a ese punto es que se tiene Bueno, pero eso vaya la decencia de cada uno, claro. Cerdán lo hizo. Una cosa rápida que quiero cambiar de tema. Acabo de sacar de inteligencia artificial que ya lo sabía. Es decir, porque claro, habrá 2 o 3 millones de decisiones judiciales al año, o 4 o 5, y sale un caso escandaloso, 2 o 3. Hecha por el CIS, esta encuesta, dice, en España, según encuestas recientes, las instituciones mejor valoradas son el Ejército, la Justicia y los gobiernos autonómicos. Encuesta del CIS. A esto es lo que hay que atender, a las estadísticas. Claro que hay casos de jueces, Garzón fue echado de la carrera judicial, pero ¿cuántos salen así? Una minoría. Claro. Y la conducta del PSOE ha sido constante. Igual que hay periodistas que no hacen bien su trabajo, está clarísimo. No, tú lo haces muy bien. Tú, no, sí, yo sé fenomenal, fenomenal. Hay una cosa que no comparto contigo, Alberto, cuando has dicho la izquierda evoca mucho a M. Rajoy y que poco se habla de la Gürtel. Es que la Gürtel consiguió una moción de censura y el gobierno del PP salió del gobierno. Bueno, ya está. Es que yo creo que ya no hay más que hablar. Si te parece poco, imagínate. Incluso comparar el caso de Ayuso con el caso que nos ocupa con el PSOE. Porque al final, el caso del novio de Ayuso... El caso del novio de Ayuso... Es un tema de un particular. No es una infraestructura mafiosa en un partido. Vinculado a Quirón, una empresa que ha tenido muchos beneficios por parte del gobierno de Madrid. Pero hablamos de verdad, Alberto, hablamos de un particular. ¿No podemos remitir a Cid Campeador? Es que ahora están otros, ahora está Fijo. No, Ayuso está ahora mismo y su novio también. Exactamente ahora mismo. De hecho, se va de viaje. Pues mira, nos vamos a ir al pasado. ¿Queréis que nos vayamos un poquito al pasado en la política de este país? Menos años. Pues fíjate, Manuel, qué nombres voy a decir. Felipe González, José María Aznar, Zapatero y Mariano Rajoy. Bueno, pues ya saben, los 4 expresidentes del gobierno vivos de la democracia se han unido para explicar en una docuserie los momentos claves de su carrera, su lado más humano, que lo tienen, y cómo adoptaron las decisiones más difíciles de sus mandatos, incluidas aquellas de las que dependían vidas y muertes. Lo cuentan en La Última Llamada, una serie original de Movistar Plus. Creo que es una de las pocas noches. Los que han vivido en Moncloa lo han hecho pendientes de él. En muchas ocasiones para una última orden difícil. Hay que tomar una decisión. O los que están sentados en la mesa decidieron. Los expresidentes del gobierno, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, coinciden. Vivieron sus momentos más difíciles al no ceder al chantaje terrorista de ETA. De Nochebuena a Navidad. Y estás toda la noche pendiente de que la Guardia Civil recorra la vía del ferrocarril. ¿Trasladáis a todos los presos etarras al País Vasco o asesinamos a Miguel Ángel Blanco? Hay un momento muy difícil y es cuando yo llamo a la familia Blanco y le digo que no voy a ceder el chantaje. Thierry exige hablar contigo por teléfono o amenaza con activar un número amplio de bombas que tiene puestas por diversos puntos de España. Mariano Rajoy habla de su decisión de intervenir Cataluña aplicando el artículo 155 ante el proceso independentista. Había escuchado a mucha gente, pero claro, al final pues estas cosas las decide uno. Los 4 expresidentes lo cuentan en La Última Llamada, una serie documental original de Movistar Plus que analiza su lado humano y los dilemas éticos a los que se enfrentaron. Pues eso, La Última Llamada, ese momento en el que todo depende de una sola voz. Es algo que yo creo que mucha gente desconoce, Ana. Es la soledad, muchas veces, de los presidentes, que sus renuncias públicas, que tienen que tomar decisiones a veces que no son las que querrían personalmente, pero que políticamente y que por un país tienen que hacer. Por ejemplo, escuchamos a José María Aznar, esa llamada diciéndole a la familia de Miguel Ángel Blanco, no voy a ceder al chantaje, pese a que vuestro hijo en este momento está secuestrado y puede morir. Sí, la verdad es que bueno, me parece muy interesante este documental, porque es verdad que quizá por lo que hablamos ahora, por la violencia que hay ahora mismo en la sociedad, esa polarización, perdemos el punto de vista ese humano y la soledad esa del poder, ¿no? Cuando venía de camino he estado mirando los casos de corrupción, es decir, todos son presidentes, todos son humanos, son 2 del PSOE y 2 del PP, todos han tenido sus luces y todos han tenido sus sombras. He estado mirando los casos de corrupción de cada uno de los gobiernos y todos tienen
para dar y tomar. Es decir, por ejemplo, esa idea idealizada, valga la redundancia, ¿no?, con Felipe González, yo creo que fue un presidente que llega cuando España está respirando libertad y democracia, está en ese sentido muy idealizado, incluso por mí, porque yo entonces era una joven, te quiero decir que era casi la primera vez que votábamos, ¿no? Pero claro, luego ya empiezan a enturbiar pues asuntos, una gestión que puso a España, es verdad, internacionalmente la situó fenomenal, pero al final llegan casos de corrupciones que bueno... Pues que, caso Filesa, etc. Exacto, el GAR, etc, etc. Uno por uno te pasa lo mismo, es decir, inician unos mandatos, tienen épocas brillantes, pero al final yo creo, y lo he dicho siempre, es que yo creo que el poder corrompe. Al final, prolongar mucho los mandatos, y me da igual también en las instituciones y me da igual el partido, creo que al final eso es lo que muchas veces favorece la corrupción y de verdad que me da igual el partido que sea. Yo no sé si fue José María Aznar el que impuso un límite de mandatos de 2 legislaturas. Si no me equivoco fue él. Bueno, aquí en Castilla y León de hecho está por ley. Sí, en Castilla y León es lo que te iba a decir, desde luego está por ley. De estos 4 expresidentes... ¿consideráis que algunos son jarrón chino? ¿Todos tienen todavía su propia entidad? ¿Siguen teniendo mucha influencia en sus partidos? Uno como Zapatero le estamos viendo que está haciendo actividad de partido incluso y de gobierno. Más recientemente, porque Zapatero tuvo un papel muy discreto en los primeros años. De hecho, yo creo que ha sido seguramente el presidente más discreto o menos mediático, seguramente, por su perfil personal, ¿no? Yo creo que es diferente el perfil de Felipe González y de Aznar, que siguen presentes y muy presentes. Felipe González, tengo la sensación que con una inquina hacia su partido brutal. Y Aznar... ¿Tú crees que hacia su partido o hacia Pedro Sánchez? Yo creo que es totalmente diferente, no tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, yo creo que Felipe González sigue siendo una persona socialista hasta la médula. Otra cosa es que no le guste. Yo creo que hace mucho que dejó de serlo, incluso siendo presidente del gobierno. Creo que hace su partido. En definitiva, Pedro Sánchez le han elegido en el partido. Por tanto, el respeto a la decisión de los militantes debería extenderse también por su parte. Y creo que tiene una inquina, seguramente por Pedro Sánchez y también por el partido. Creo que Aznar tiene también una cierta obsesión por seguir controlando su partido y digamos que los tentáculos de Aznar son poderosos. Y creo que Zapatero y que Rajoy, por su perfil seguramente personal, pues tienen, aunque tengan presencia mediática ahora Zapatero, pues menos presencia, ¿no? Pero es cierto. Zapatero te recuerdo que se reúne con Puigdemont, etcétera, que está haciendo unas labores internas de negociación bastante importantes, cosa que Rajoy es verdad que dijo que se iba y se iba. Sí, yo he dicho que Zapatero ha sido más recientemente, tuvo un perfil bastante más discreto inicialmente, ¿no? Cierto es lo que dijo en su día Felipe González de lo del jarrón chino, de no saber dónde ponerlo. En cualquier caso, a mí lo que me interesa de estos 4 expresidentes, no sé si va a salir en el reportaje, me interesa esa asignación económica que tienen para siempre una vez que dejan de ser presidentes, me interesan los puestos... Te interesa lo feo, no lo bonito, del testimonio, del pasado... Me interesa una cierta responsabilidad con los ciudadanos, ¿no? Pero eso ya lo sabes, sí, tiene una asignación económica. Sí, una asignación económica. No hace falta que te lo digan en el reportaje. Bueno, a lo mejor hay gente que hay que recordárselo, sobre todo cuando ellos vienen diciendo que hay que recortar las pensiones, que hay que ampliar la edad de jubilación, y alguno lleva desde los 51 años cobrando una asignación que pagamos todos. Entonces, me interesa eso, me interesan los puestos que tienen algunos de ellos en consejos de administración de grandes empresas o en lobbies mediáticos, eso me interesa bastante. No todos van a ser como Julián Guita, que se volvió a su pensión de maestro, pero hombre, un poquito de decencia hay que pedirles a los que nos van dando lecciones a los ciudadanos. Pues mira, Alberto, me vas a perdonar, pero yo discrepo totalmente ahí contigo. Bien. Y te voy a decir una cosa. Por desgracia, el PSOE no es la sombra del partido que ilusionó a miles de ciudadanos, a millones, y que muchos ciudadanos votamos. Ojalá en el PSOE hubiera ahora mismo gente de la talla de un Alfonso Guerra, de un Felipe González, que eso era gente formada y era gente con sentido de Estado. Que las cloacas las han tenido los 4. Los 4. Es decir, sí, perdona un momentito, pero es que ahí discrepo contigo, porque ¿sabes lo que pasa? Que ahora mismo el PSOE como partido no existe. Existe el cortijo Pedro Sánchez SL. Y todo el que discrepa con el gran jefe, fachosfera. Pero todo. Incluso gente que no hemos estado afiliadas nunca y gente que no nos hemos movido a la hora de escribir, de opinar, de hablar, de sentir. Todo el que no comulga con Pedro Sánchez está absolutamente defenestrado y destruido por el partido. Ojalá apareciera ahora mismo en el PSOE un Felipe González, un Alfonso Guerra y cualquiera de los ministros que hubo en aquella Ojalá. Luego intento contestar a todos. Sí. No es un ataque a ti, por Dios. No, simplemente de estos 4 presidentes, lo voy a decir medio en broma, pero medio en serio, el que me pareció más inmenso fue Rubalcaba.
que no llegó a presidente, pero fue el que me pareció que era por donde pisaba ya que besar su suelo. La diferencia, en mi opinión, respecto a los presidentes que ha habido y lo que hay ahora, bueno, no recordemos que Sánchez entró ya intentando al principio hacer una trampa, colocando una urna a sus propios compañeros. Las ha hecho en su partido. Y entonces autonomía. Trampas a la madre. Bueno, pero simplemente, ¿sabes qué yo distingo de todos estos presidentes con respecto a ahora? Que los presidentes anteriores casi todos tenían ministros y técnicos importantes, serios, de su materia, de su ramo. Y este tiene ministros que ni se les conoce, que ni sabes quiénes son, que no gestionan nada, pues se cae todo, los trenes, se cae la Vuelta a España, se caen las carreteras, se cae absolutamente todo. Y un número de ministerios inasumible. Y la cantidad de asesores que tienen, y qué asesores deben tener. Es decir, a mí me parece que ahora hay una democracia fallida en este aspecto, porque realmente es un problema de los sanchistas. No es el problema. El PSOE es un partido absolutamente de una dignidad. Yo siempre digo, yo lógicamente con la edad me voy retirando más hacia el centro de izquierda, tal cual. Yo siempre he dicho que en teoría me parecen más honestos los partidos de izquierdas porque tratan de repartir, etcétera. En la práctica luego es una vergüenza. Cuando toca el moqueta todo se acabó y este es el problema. Alberto. Bueno, hay mucho que contestar porque claro, me viene por izquierda y por derecha, aunque no sé exactamente. Intenta resumirlo, que tenemos que irnos a publicidad. Voy a intentarlo, pero claro, hay bastante que decir. Primero, bueno, yo hablo desde ni haber estado nunca en el PSOE, ni haberle votado en la vida. Es decir, lo digo por ubicarnos también donde estamos cada uno. Sin embargo, creo que efectivamente discrepamos. No estamos de acuerdo en esto y creo que los planteamientos de quien dice que discrepa, eso pasa en más partidos, no solo pasa en el PSOE, y pasó en el PSOE en la época de Felipe González con unas purgas monumentales. En mi opinión, allá donde estén Felipe González o Alfonso Guerra, ahí no hay que estar. Han hecho mucho daño a su partido, mucho daño a la izquierda y mucho daño a este país. Y se lo intentan seguir haciendo. Por otro lado, cuando se plantea por parte de Manuel en cuanto a la categoría inmensa de todos los gobiernos hasta ahora, estoy convencido que dentro de 10 años alguien recordará, tendremos mucho a mitificar el pasado y a criticar el presente. Pues bueno, un equipo de ministros que parece que no valen nada, que no sabe ninguno de nada, bueno, pues es un equipo de ministros del PSOE y de Sumar que tiene el SMI más alto de la historia, que tiene el paro más bajo de los últimos 18 años, que tiene las pensiones más altas de los últimos años, que tiene más becas que nunca y que está mejorando la calidad de vida de este país. Y que tiene asesores porteros de puticlub. Sí, vale, asesores, sí. Aunque alguno... No, el índice de pobreza se está reduciendo y ya era altísimo. Y la calidad de vida de este país, en todo eso que le interesa a la gente, su salario, su desempleo, sus pensiones, su salario mejor no me hables, que soy autónoma, ¿eh? Su seguridad está... Mejor no hablemos. Bueno, voy a hablar yo de lo que quiera, a ver si puede ser. Sí, no, pero que te digo que de los salarios, pregúntale a los autónomos, que estamos encantados todos. Pues pregunto, pues les ha encantado. Bueno, ha tenido que echar marcha atrás la ministra y ya no va a ser tanta el aumento de la cuota, que solo en cualquier caso, me parece que estamos, y creo que es un error, planteando, no, es que no todo es un desastre, hay cosas que pueden mejorar. Insisto, hay un tema fundamental en el país, que es el de la vivienda, que es fundamental, pero hay muchos aspectos en los que este país está mejorando. Tan malo no será el gobierno. Bueno, pues yo para concluir solo diré que el nivel político de hace unas décadas al de ahora, en general, no tiene absolutamente nada que ver y eso sí que se ha caído de golpe. Dentro de 20 años, que no estaremos aquí. Bueno, seguramente. A lo mejor sí. Cualquier tipo pasado dice ya veremos qué bueno, ¿os acordáis de esto? Ya lo veréis. Yo sí estaré, vosotros... intentaré. Manuel Morán nos lo contará dentro de 20 años. Vendrá cuestión de prioridad. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de las edades del hombre que hoy se han inaugurado en Zamora y lo vamos a hablar, pues alguien me ha dicho hoy que con... el obispo, quiero decir la palabra textual, esto ha salido del bíceps, me han dicho, del obispo de Zamora y va a estar aquí en el plato con nosotros. Zamora es desde hoy el epicentro del arte sacro y del patrimonio espiritual con la inauguración de una nueva edición de las Edades del Hombre bajo el título Esperanza, con Z mayúscula de Zamora. Está repartida en 3 sedes, la Catedral, la Iglesia de San Cipriano y la de San Isidoro, donde se entremezclan obras de artistas contemporáneos de la comunidad con Juan de Juni, Velázquez, Picasso, Berruguete o El Greco. Para hablar de lo que significa esta importante exposición y su dimensión pastoral y social, nos acompaña el obispo de Zamora, Fernando Valera. Buenas noches. Buenas noches. Esperanza. ¿Por qué se ha elegido este título en este momento y qué mensaje quiere transmitir la Iglesia con él? Bueno, el título nació hace 3 años con el primer incendio grande, el incendio de la Culebra, y deseando
dar un paso en Zamora que ilusionase, que nos envolviese en un proyecto común y en una mirada al futuro que tuviera pues un tirón, ¿no? Y desde el principio pensamos en esta palabra, ¿no? En que la esperanza tenía que ser algo para lanzarlo a nuestro pueblo y a nuestra gente. O sea, era una forma, un revulsivo, una forma de animar también a los zamoranos ante momentos delicados, ¿no? Sí, y luego pues que hay como un cierto pesimismo, un ambiente, encima parece que las desgracias se han cebado con nosotros, la despoblación, cuando estás con la gente, pues a veces ves ese deje pesimista, ¿no?, quejumbroso, pues decir, la Iglesia tiene una palabra y una palabra que quiere ser de futuro y quiere ser de esperanza, ¿no? Es verdad que las edades del hombre siempre tienen una carga espiritual grande, en un momento precisamente el actual de crisis de fe, podemos decir. Este tipo de exposiciones llegan a tocar al corazón de los cristianos que se están alejando de la Iglesia. ¿Puede ser un puente entre la fe y la sociedad actual, la sociedad contemporánea? Yo estoy convencido que la belleza a toda persona le abre esa dinámica interior, esa dinámica trascendente. La belleza, el bien, la bondad nos abren siempre a la trascendencia y como mínimo nos hacen una pregunta, ¿no? Y creo que la palabra que hoy la Iglesia de Zamora quiere decir es esa palabra, ¿no? Poner en diálogo al hombre de hoy en sus circunstancias, ante la realidad, por ejemplo, del sufrimiento y del vacío existencial, pues una pregunta que nazca desde el adentro y que nazca desde la realidad que nos interpela, ¿no? Estamos viendo imágenes de las obras que se exponen en la catedral, en este caso. Es la primera vez, bueno, la segunda vez realmente, que Casa Real, en estas 28 ediciones, no ha podido asistir a la inauguración. Yo no sé si es verdad que la reina emérita, la reina Sofía, va a asistir el próximo miércoles. ¿Le ha dejado un regustillo amargo no poder... que no hubiera podido estar Casa Real hoy, en un día tan importante para Zamora y para las edades del hombre? Pues ciertamente sí. Es decir, que desde febrero Casa Real tiene las fechas, tenía el tiempo y bueno, pues cada instancia pues hace su programación, ¿no? La reina Sofía viene el miércoles, la recibiremos y seguiremos insistiendo en que los reyes pues participen, vengan, porque Zamora necesita un empujón de todos, de la Iglesia, de la sociedad, de la política, de la Casa Real. Hoy necesitamos que se nos mime un poco el sufrimiento que hay y la cierta desesperanza no pueden dejarnos ahorillados en el camino, ¿no? Claro, y esto lo está definiendo muy bien. Zamora está pasando por un momento económico complicado. El comercio, yo siempre lo he dicho aquí, Ana Pedrero lo sabe, ir por la calle Santa Clara y ver tanto comercio cerrado que se traspasa, en fin, es un auténtico drama. El tema de la población al que usted se refería. Esto entiendo que también es un revulsivo y es el impacto económico que pueda suponer, ¿no? No sé si esto se puede cifrar o precisamente porque ya hubo otras edades del hombre se puede hacer una comparación. Yo que soy nuevo en estas cosas, bueno, ya va a hacer 5 años, pero la primera edición de Edades del Hombre en la que yo participé en Plasencia, cuando dieron las cifras, el impacto económico en la zona fue en torno a 60 millones de euros, ¿no? Y Plasencia es mucho más pequeña, el impacto es, quiero decir, puede ser un impacto económico importante. ¿Y están los zamoranos preparados? ¿Se han preparado para esta muestra? Zamora siempre a veces va, cuesta, ¿no? Al tran-tran. Pero creo que la gente y los empresarios, todos están haciendo todo lo posible
para responder lo mejor posible a este reto, ¿no? Y es Zamora y es el entorno, y son los Arribes del Duero, y es Sanabria, y es Toro, y es Benavente, es decir, quien venga viene a un lugar muy especial. Zamora es algo que está cargado de belleza, no solo cultural y religiosa, sino de un ecosistema que hemos tenido la desgracia que se nos queme casi todo, pero de una belleza singular, ¿no? Desde hace 28 ediciones, desde aquella muestra que tuvo en su cabeza José Delicado Baeza, que arrancó en Valladolid, ha pasado por las 9 capitales de provincia varias veces, grandes municipios, municipios intermedios. Parece que estaba siempre el riesgo de que, cuidado, que se puede agotar permítame que lo diga así, este producto, ¿no? ¿Qué hay que hacer para seguir renovando y qué tiene estas Edades del Hombre que me decía antes de empezar el programa, que da un paso de calidad, un paso distinto? ¿En qué lo va a notar alguien que haya visto las 28 ediciones de las Edades? Pues yo, que tengo una tendencia a ser claustrofóbico y me puede agobiar la acumulación de imágenes, pues esta... Debe usted estar acostumbrado, ¿eh? Bueno, pues... Hay retablos y retablos. Sí, hay retablos, pero el entorno puede ser muy amplio, pero si te agobian a mí me agobia una iglesia cargada. El rococó, por ejemplo, que gracias a Dios en Zamora no existe, ¿no? Pero esta edición no solo es que no hay muchas piezas, pero son piezas de mucha calidad. Hay un relato muy importante y un relato con una profundidad, con un impacto. El relato se hace visual. Los sentidos están presentes, el vacío, la imagen impresiona porque tiene relato que te conduce. Bueno, creo que se ha llegado a una síntesis que tiene un toque muy especial, ¿no? Monseñor Valera, entrevistaba hace unos meses aquí en este programa, en ese mismo taburete en el que está usted sentado, a un párroco de Aliste, que seguramente conoce, se llama Teo Nieto. Sí, sí. Él atiende a más de 40 municipios de Sanabria, de Aliste, perdón, de Aliste. ¿Podemos decir que está la crisis, la fe o la Iglesia en crisis en los pueblos? Que, bueno, pues el mantenimiento de las iglesias, de las ermitas, donde a veces los servicios los prestan feligreses, diáconos. El caso de Zamora no sé si es singular, pero seguramente se puede extender al resto de Castilla y León. Yo creo que es similar. ¿Me explico? Es decir, lo único que nosotros hemos hecho planteamientos novedosos, nuevos, a la hora de lo que es el acompañamiento y el servicio a nuestras comunidades. Por ejemplo, Teo Nieto tiene la responsabilidad directa sobre 43 pueblos, pero es un equipo de 5 sacerdotes, es decir, hay 3 más que había, y hay un equipo de laicos y alguna religiosa que acompaña todo el equipo. Es decir, queremos hacer comunidades misioneras donde se van a ir integrando diáconos, ministerios laicales. Yo creo que estamos gestando el futuro. Y una crisis, la palabra crisis en griego tiene una doble acepción. Una que es negativa, que puede ser de hundimiento de una realidad, pero crisis fundamentalmente es una palabra positiva, ¿no? Es algo, nosotros, el niño entra en crisis para ser adolescente y para ser joven y para ser maduro, y todos pasamos por esas crisis, ¿no? Pero para crecer, incluso en la adultez, cuando ya vas entrando en años, ¿no? Y creo que la Iglesia está en una dinámica, esta dinámica que ha planteado el Papa Francisco, sinodal, de dar una respuesta también creativa y nueva. Y la Iglesia de Zamora está ahí, ¿no? Dígame cuál es la fórmula mágica por la cual usted ha conseguido que el obispado, la diócesis de Zamora, fuera de las menos transparentes de España, estaba casi en el farolillo rojo, y ahora esté arriba del todo.
El Economist, me imagino que tendrá gran protagonismo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué hay que hacer? Dé el consejo a las que estén un poco también en situación de peligro, porque no es fácil en tan poco tiempo. No es fácil y es duro. Es decir, romper dinámicas de siempre se ha hecho así, llevamos esto pues de esta manera y toda la vida, a plantear decir, mira, hay un modo de buen gobierno, hay una realidad, hay un modo de ser transparente y todo eso se consigue con equipos. Es decir, ha sido un proceso... Porque Iglesia y transparencia nunca han estado unidas, ¿eh? Pero no podemos hoy caminar la Iglesia sin transparencia. Es decir, el fiel que da un euro tiene derecho a saber el recorrido de ese euro. Y evidentemente nosotros estamos ahí y queremos caminar, estamos donde estamos, pero no dejamos de caminar por ese camino. Entonces, ha sido un cambio de Economist, ha sido un cambio de equipo, está siendo un cambio de estilo, están las parroquias, es decir, este es el trabajo de mucha gente, de toda una iglesia, ¿no? Lleva 5 años usted. ¿Qué hace un murciano en Zamora? ¿Cómo se pasa del calor al frío? ¿Cómo lo lleva? Bueno, yo contento, eso sí, y satisfecho. Yo siempre digo, cuando me preguntan del calor al frío, que cuando me nombraron obispo de Zamora dije, por fin un sitio que hace frío. El calor de Murcia es tremendo, ¿no? Sobre todo en verano, con el índice de humedad, es tremendo. Y bueno, pues yo lo único que hice es decir sí a la propuesta que me hacía el Santo Padre a través del nuncio. Cuesta mucho trabajo. Yo pensaba que mi vida ya estaba definida, que con 60 años ya estaba en esa etapa que todo está un poco marcado y bueno, pues te vuelven a sorprender y coge uno otra vez su maleta, coges tu coche y te vienes para Zamora y es un nuevo reto y para mí es una alegría, ¿no? Es un cambio total de Levante a Zamora, pero a mí me gusta trabajar, a mí me gusta encontrarme con la gente, dialogar con ellos, el tomar café, el intercambiar opiniones. Lo que pasa, señor, que tomar café a las 5:30 de la mañana, ¿por qué y con quién? Bueno, ya vamos teniendo grupos que tomamos café a esas horas. ¿Es la gente que se vuelve de fiesta a sus casas? ¿O? Hay gente que a esas horas nos juntamos y viene de fiesta y otros que somos madrugadores, ¿no? Y bueno, pues es una alegría de ir a un sitio o a otro y tomar un café, e intercambiar y seguir caminando. Esta ciudad tan bella, ¿no? Que los puentes de Zamora, el entorno del Duero y a la par yo voy rezando y rezando por las cosas que van a pasar en ese día, con la gente que me voy a encontrar y me llena de vida. Bueno, y verá la ciudad desde otra perspectiva, ¿no? A las 5:30 de la mañana es otra forma de ver la ciudad. Sí, sobre todo en verano es muy bonito ver amanecer. Ahora no, porque amanece muy tarde, pero en verano ver amanecer es espectacular, como los atardeceres de Zamora son espectaculares. Está Ana Pedrero mirándola totalmente embobada, porque ella, más zamorana que ella no creo que la haya. Ana, cuando quieras. Muy buenas noches. Vamos a ver, no es que esté embobada, estoy muy emocionada porque esta mañana he estado en la inauguración, he estado en ese pase de prensa y lo primero que quiero, agradecerle a nuestro obispo que está aquí, pero sobre todo una enhorabuena, se lo he dicho antes, en letras mayúsculas, porque es una exposición que hay que ir a ver, de verdad es una maravilla auténtica. Y bueno, como antes has dicho, me consta que es fruto de ese bíceps del obispo, que hace unos años se adelantó, lo planteó. Además, bueno, pues qué bonito que esa esperanza también haya coincidido con ese camino de esperanza del año jubilar de la esperanza, ¿no? Dicho esto, también hay un tema que creo que es muy importante en esta exposición, que es
otra idea del obispado, que es esa fundación Zamorarte, que se ha creado precisamente para promocionar y para darle visibilidad a todo ese riquísimo patrimonio artístico que tiene la Iglesia. Ha sido su presidente, Juan Carlos López, ha sido también comisario de la muestra, y me gustaría saber si desde el obispado, ya que existe además también esa iglesia del Carmen de San Isidoro, donde se van a hacer actividades de divulgación, si desde Zamorarte también a lo largo de estos meses se van a hacer actividades paralelas, otro tipo de actividades de promoción, es decir, cómo se va a promocionar desde la propia iglesia la afluencia y la interacción, ¿no?, con la muestra. Bueno, pues hay cantidad de ideas que se van creando, ¿no? Entonces, la primera es que la Iglesia del Carmen va a ser una iglesia interactiva para niños, jóvenes, familias, y que como pasa, el poder tener los sentidos, tocar, hay cosas que sabemos que se van a romper, ya tenemos previstas para que se recambien. Pero eso es una... David Rivas, por ejemplo, está componiendo las mismas, toda la secuencia de la exposición, pues está componiendo unas cuantas obras para ponerlas y para poder, para que la música acompañe también la obra de arte, la pintura, la escultura. Vamos a tener a final del mes de noviembre pues un encuentro de poetas en la frontera. Antes queríamos que fuese transfronterizo con Portugal, con ese diálogo. Cuando eso se rompió dijimos, pues en la frontera, y va a venir gente va a ser pequeña porque los presupuestos no son muy grandes, pero bueno, un encuentro de poetas. Vamos ahora, Luis Santana me decía, quiero cantar a San Juan de la Cruz en algún momento, pues ya le he dicho, hablamos. Va a haber, Zamorarte es algo que está creado para abrir a todo lo que es el siglo XXI, todo lo que es Europa, todo lo que es la relación internacional y nacional, pues en el hoy, ¿no? Es decir, no podemos consentir que nuestras iglesias se pierdan, nuestro patrimonio se pierda, y tenemos que estar en la sociedad actual y en la cultura actual, ¿no? Alberto. Yo estuve viendo hace unas horas la inauguración en esta cadena. Claro, lo primero que recordaba es que yo vi la primera edición, estaba en COU, digo, me ha hecho sentir ya bastante mayor, hace muchos años, en COU estaba yo. Y luego recordé al gran impulsor de las Edades del Hombre, que más allá de José Delicado, que decías, fue un cura llamado José Belicia. José Belicia, sí. A cuya familia conozco bien, tengo amigos en esa familia, que ese sí que se empeñó hasta que lo saqué adelante. Yo iré a ver la exposición sin ninguna duda, no con los ojos de la fe, pero con el máximo respeto a que la tenga, y sí porque es una expresión, aparte religiosa, expresión artística de primera magnitud. O sea, cada edición que he visto me parece impresionante. Por tanto, invitar a la gente a ir a Zamora, pero también lo decía antes el obispo, a la provincia de Zamora, es decir, una tierra tan maltratada, que se quema todos los años, que pierde consultorios médicos, que los chavales para ir al instituto tienen que estar 2 horas en el autobús. Por tanto, esa esperanza que decía el obispo, que se convierta en una reacción también del medio rural zamorano para reivindicar lo potente que puede ser, lo maravillosa que es esa tierra. Y sí me gustaría preguntarle al obispo cómo observa él ese medio rural zamorano. Yo soy alistano consorte, se lo decía antes a Ana, conozco a Teo, y aunque yo no vaya a misa, me he tomado con él alguna cerveza en las fiestas del Atedo, y hemos hablado mucho de ese medio rural zamorano. Y ¿qué visión tienes de ese medio rural que tanto necesita de esa esperanza y de esa reacción? Bueno, por ejemplo, yo he visitado todo Sayago, ¿no? Todas las parroquias, las 54 parroquias, desde la que tiene 3 habitantes a las mayores, que tienen en torno a 1000, ¿no?
Bueno, pues he hablado con la gente, he saludado a todo el mundo, he visto es sorprendente, además una alegría enorme, porque visitas esas iniciativas del queso artesano, una pequeña producción de queso, perdón, de café especial, hecho a tu gusto, llevado a tu casa, en medio de Aliste, de Sayago, ¿no? Es decir, iniciativas pequeñas que yo creo que son una respuesta enorme, ¿no? Gente que tiene ganaderías que surten a Mercadona de la mejor carne de España, que hay que decirlo, la de Aliste y la de Sayago, no hay otra. Y creo que merece la pena tener ilusión y animar a la gente a que ponga lo mejor de sí mismo. Y cuando se hacen, la gente lo vive con una alegría y una esperanza, te lo enseñan, te vas, estás allí donde el alambique hace un orujo especial y te regalan, ya te surten todo el año, y todo el que va a mi casa ya sabes que este es orujo de Zamora, ¿no? Pues creo que tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a nuestro medio rural a ser una alternativa. Madrid es una maravilla, yo he vivido, he estudiado allí, me encanta, pero la calidad de vida que uno tiene en una ciudad como Zamora o en cualquier pueblo, creo que es envidiable, y que eso la gente a veces no lo valore, pues es tremendo, ¿no? Y por otra parte, pues también se hace duro que falten servicios, ¿no? Es decir, el crucificado, esa cruz sin Cristo, donde está pues la gente mayor que se queda sola, los niños que no tienen oportunidades de actividades complementarias. Yo me acuerdo que mandé a 8 pueblos al que es mi secretario y a otro sacerdote que convivíamos juntos en la casa, y le presentan de los 8 pueblos al único niño, ¿no?, de los 8 pueblos. Bueno, pues la Iglesia quiere tener una palabra de ayuda y de esperanza, y la Iglesia está presente. De otro modo, distinto a como estaba hace 40 años, pero está siendo aliento, ¿no? Manuel Morán es de Alba de Tormes, que también fue sede de las Edades del Hombre. Manuel. Sí. No, por siguiente la pregunta que voy a hacer es absurda, padre. Primero, enhorabuena. Yo estoy muy vinculado a la UCA, a la Universidad de El Salvador, a toda la historia de Monseñor Romero, de la muerte de los padres jesuitas, y el pueblo es inmensamente religioso, sino que sería de ellos, ¿no? ¿Por qué en estos pueblos humildes y pobres y en estos sitios son tan absolutamente religiosos, afortunadamente, y que en Europa estamos tan distantes? Hay que esperar mucho para tener fe. Bueno, absurda nada, es muy interesante tu pregunta. Sí, yo el otro día escribía un comentario de la exhortación del Papa sobre la pobreza, y decía, yo la titulaba Un mundo con alma y corazón. Es decir, hay una economía, dice el Papa, que mata, hay un modo de vivir que yo creo que mata al hombre, y lo vivimos todos, y podríamos analizar lo que es la dinámica, todo lo que son los suicidios, algo que aparece en esta exposición, que es el sinsentido. Hay un momento de la exposición que es solo el vacío, ¿no? Es decir, el vacío del sinsentido, de la perplejidad, y decir, bueno, pues a esta Europa que a veces pierde su alma, en toda la violencia que vamos viendo, ¿no? En esta guerra que hay, que a veces parece una guerra de racismo, esas bombas de racismo, una guerra en racimos, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, y que le está robando el alma a nuestro mundo. Nosotros, digo, en Zamora, que es la más pequeña y la más humilde, como nuestra catedral, decía él, la más pequeña de toda Castilla y León, y la más humilde, pero de una belleza espectacular. Nosotros tenemos una palabra que decir, de sentido
y de fe y de esperanza, ¿no? Pues Fernando Varela, obispo de Zamora, gracias por estar un día como hoy, que ha sido un día duro, ha estado en la inauguración, tensión, me imagino, muchos nervios, se ha desplazado hoy aquí ya hasta Valladolid para estar esta noche con nosotros. Mucha suerte y desde aquí, claro que sí, animamos a todos los castellanos y leoneses, a todos los que nos estén viendo para que vayan a Zamora hasta el domingo de Resurrección. Sí, sí. Hemos cambiado el tiempo también, hemos pasado el verano al otoño e invierno y creo que es una buena. Bueno, todo continuo, ¿eh? Sí. Edades del Hombre y Semana Santa, ¿eh? Semana Un momento tan importante para Zamora. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Ana, muchas gracias. Alberto. Gracias. Son las fiestas de Alba de Tormes, señores. Sí. Y este señor tenía que estar allí bailando la verbena y... Tenía que venir a Medina porque había una orquesta en la plaza ayer. Que claro, no te dejaba salir. Tremendo. Bueno, pues gracias. Por cierto, quiero hacer un homenaje yo a las verbenas de pueblo, que son muy importantes y especialmente la voy a personificar en una, que es la Orquesta Cañón. Es una orquesta leonesa que va todos los años a mi pueblo, que es muy pequeñito, es una gran orquesta, pero siempre nos hace un hueco y además este año pararon casi la música para dedicar unas palabras a este programa, así que desde aquí un abrazo a la Orquesta Cañón. Me voy a charlar un poquito con Chema Nieto. Buenas noches, Chema. ¿Qué nos cuentas esta semana tan veraniega aún? Malas noticias, José Luis. No quiero alarmar a nuestros telespectadores, pero tampoco podemos esconder la realidad. Está siendo un año pésimo en Castilla y León. Hombre, Chema, no es para tanto. ¿A qué te refieres? A la temporada micológica, a los lactarius deliciosus, a los boletus edulis. ¿Cuándo se ha visto un otoño sin setas? Pues tienes razón, es verdad. Para los amantes de las setas está siendo un mal año. El peor en los últimos 30, según los registros de las parcelas monitorizadas en Soria por el programa Micocil. La falta de lluvias en los últimos 4 meses hace que ya se dé por perdido el mes de octubre. No hay níscalos, José Luis. ¿Tiene sentido un otoño sin níscalos? Esto va a ser cosa, ya sabes, del cambio climático, Chema. No sabemos si se habrá hablado de setas en la Convención por el Pacto de Estado frente a la emergencia climática, que se ha celebrado estos días en Ponferrada. 4 ministros han pasado por esa convención, además del presidente Pedro Sánchez, pero el PP no ha secundado la convocatoria. Dicen los populares que tratar de prevención de incendios o gestión de montes sin hablar de dineros es solo un acto de propaganda. Pues parece que el gobierno se ha tomado muy en serio esta convención porque quiere hacerla de forma anual. A lo mejor no quieren hablar de dineros para evitar que se les pregunte por los sobres de billetes de Ábalos. Ya sabes, las lechugas, las chistorras... Imagínate unas chistorras con níscalos. Pero este otoño no vemos níscalos en los montes ni vemos chistorras en los sobres. Los únicos dineros de los que se ha hablado esta semana son los de los presupuestos de la comunidad. Y se ha hablado mucho además, aunque lo normal es que no salgan adelante al no tener Mañueco una mayoría suficiente, pero al menos, bueno, a diferencia del Gobierno central, la Junta los ha presentado dentro del plazo. Pero igual que la Convención Climática de Pedro Sánchez fue recibida con desprecio por el PP, la propuesta de presupuestos del PP ha sido recibida solo con un desprecio por la oposición. Carlos Martínez Mínguez la ha calificado de acto de propaganda. David Hierro de Vox de estafa y paripé. Pablo Fernández de Podemos de artefacto electoral. Paco Igea de sí mismo de trampantojo lleno de falsedades. Bueno, mucha voluntad de acuerdo, la verdad es que no se ve, Chema. El caso es que hay anuncios llamativos dentro de las cuentas presentados por la Junta. Bueno, no empieces a enumerar porcentajes y cifras, Chema, que ya nos conocemos. No, descuida. Déjame solo comentar una línea de ayudas que yo no había visto antes. La Junta va a destinar 10 millones de euros a subvencionar el cambio de bañera por plato de ducha en los baños de las personas mayores. Pues le vendrá muy bien a mucha gente, la verdad. Y tanto yo iba a hacerlo en mi casa, pero estoy pensando que si espero unos añitos me pagará esa reforma la Junta. Qué buena noticia, oye. Siempre acabamos encontrando alguna buena noticia. Este otoño no tendremos níscalos, pero en el otoño de nuestras vidas tendremos plato de ducha. Bueno, anda que no te queda aún para recibir esta ayuda, Chema. Oye, pasa un buen fin de semana y ustedes también. El lunes, ya saben, volvemos como siempre aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.